Buenos días.
Estimados participantes, bienvenidos a esta edición de los Jueves de Innovación, evento organizado por Proinnovate y la Sociedad Nacional de Industrias. El tema que tocaremos el día de hoy es ciberseguridad para pymes y emprendedores, la cual estará a cargo de diferentes expertos en la materia. Solo mencionarles que cualquier consulta que ustedes deseen realizar, por favor, pueden dejarla en el chat indicando a qué expositor que nos acompañará el día de hoy está dirigida. Pero antes de iniciar con la ronda de ponencias, quiero agradecer nuevamente a nuestro público y ponentes por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí, empezamos con la ponencia, la cual estará a cargo del señor Yossi Avirán. Yossi Avirán, quien es, perdón, Yossi Avirán, quien es retirado de la Fuerza Aérea, dirige los esfuerzos de colaboración internacional para mejorar la seguridad de aviación civil como parte del equipo nacional. Antes de eso, también se ha desempeñado como diplomático en Canadá y como jefe adjunto de la misión en Perú. Ha ocupado posiciones de liderazgo en planeación estratégica, desarrollo organizacional y gestión de riesgo, tanto en el ámbito militar como desarrollo. Y actualmente es director de cooperación cibernética internacional en la Dirección Nacional Israelí para la Ciberseguridad. También el señor Avirán nos presentará dos pitch de empresas israelíes que son expertas en la materia de ciberseguridad, las cuales estarán a cargo de Julio Esquivel, quien es Territory Manager LATAM de Checkpoint Software Technologies, y de Matías Echmiel, quien es Sales Director LATAM de Bright Data. Y bueno, sin nada más que añadir, iniciamos la ronda de exposiciones. Señora Virán, tiene usted la palabra. Adelante. Gracias, Renzo. Voy a share screen. Un momentito. ¿Se puede ver de manera amplia? Todavía no. No. Un momentito. ¿Y ahora? Ahora sí, señora Virán. Adelante. No. Quisiera en primer lugar, dar las gracias a todo el equipo de la Sociedad Nacional de Industrias y además a la Embajada de Israel por esta oportunidad a compartir con ustedes una mirada israelí de ciberseguridad con un enfoque sobre el pymes y startups. Para mí también es una oportunidad a practicar mi español que aprendí en Perú, en Lima. Así que Perú y Lima tiene un lugar muy bueno en mi corazón. Con su permiso, voy a tocar estos temas. En primer lugar, un overview del Directorio Nacional de Ciberseguridad, poco de las tendencias que estamos viendo, las características especiales de pymes y de startups en ciberseguridad y un enfoque a la industria cibernética israelí. El Directorio Nacional Israelí es una agencia estatal civil para la seguridad cibernética. Tenemos diferentes misiones. En primer lugar, aseguramos la seguridad cibernética para todos y voy a explicar poco de eso. Además, tenemos la misión de asegurar infraestructuras cibernéticas a nivel nacional, quiero decir, el marco legal cibernético, recursos humanos y tecnología de nivel nacional. Un ecosistema cibernético, y voy a tocar de eso también. Sistemas tecnológicos que permiten una ciberseguridad más amplia de nivel nacional, una mirada nacional por los decision makers, etcétera. Trabajamos en coordinación con la comunidad de inteligencias, con agencias extranjeras y básicamente con todos los sectores. Aquí pueden ver que damos servicios al gobierno por una resolución gubernamental. Además, damos servicios a las infraestructuras críticas por el gobierno y por las infraestructuras críticas tenemos autoridad. Básicamente como un regulador cibernético, decirle lo que tienen que hacer. Para las infraestructuras críticas es por ley, pero también damos servicios a todo el mercado, servicios esenciales, industrias, pymes
y todos los ciudadanos sin autoridad, sin ninguna autoridad, solo con voluntad. Y es una cooperación mutua. Al otro lado, trabajamos con la policía, con las Fuerzas Armadas, con las agencias de inteligencia y de seguridad, porque recibimos información, recibimos inteligencia y lo usamos para el beneficio del público. Operamos también un CERT nacional, un call center que es 119, es el opposite de 911 de Estados Unidos, una línea de emergencia donde toda la población se puede llamar y explicar que tienen un problema cibernético. Trabaja 24/7 y es un servicio al público, pero también sirve como un sensor al gobierno, a nosotros, para saber bien qué está pasando en el mundo cibernético. Si recibimos 20 llamadas de la misma problema, entendimos que existe una plaga, un disease que tenemos que tocar como un gobierno. En el mismo lugar, en la misma instalación, operamos también SOCs sectoriales, un CERT financiero para todos los bancos, todas las empresas de seguro, pension funds, todo credit card companies, etc. Y otros SOCs como SOC de energía, SOC del gobierno, SOC del environment, el ámbito, no sé cómo se dice en español, discúlpame. Y de esta manera todos los SOCs están en el mismo lugar, cada día se juntan para discutir, para compartir información de qué está pasando en el mercado nacional y para también pasar la información a sus clientes, básicamente, que son las empresas. Usan las mismas infraestructuras de informática, así que es muy fácil recibir información y pasarlo de un sector al otro. Tenemos también una plataforma que se llama CyberNet, es una plataforma profesional, pero básicamente es como un Facebook para profesionales cibernéticos, para los CISOs y personas de ciberseguridad. De esta manera pueden compartir información no solo gobierno al público, sino también cada organización, cada empresa puede compartir información de ataques cibernéticos. De esta manera la información pasa de manera rápida y nosotros como gobierno solo ponemos la opción. ¿Qué más? Trabajamos con más de 80 países y también con organizaciones internacionales y empresas de Big Tech. Creo que había una pregunta, no sé. Porque sabemos bien que seguridad cibernética no se puede hacer solo. Hay que trabajar con otras personas, con otras empresas y con otros países, con otras organizaciones, porque sabemos bien que los ataques no lleguen del enemigo directamente a nuestros sistemas, sino pasen por diferentes servidores en otros lugares y podemos aprender y entender bien los ataques si sabemos, si tenemos inteligencia antes del ataque y durante los ataques. Y si necesitamos bajar un servidor que está malicioso, podemos trabajar junto con otros certs para que podamos protegernos. Poco de las tendencias. Claro que podemos mencionar diferentes tendencias tecnológicas como el 5G que va a cambiar la manera y la velocidad de comunicación, pero también tiene amenazas que no está tan protegido como los otros. Es algo nuevo, es algo muy rápido y tenemos que pensar cómo podemos
proteger y asegurar estas redes de manera buena. Existe una tendencia de millones, 1.000 millones de IoT. Son pequeñas herramientas que vamos a conectar a las redes, millones, billones de pequeñas herramientas que no tienen un poder de computación para protegerse. Así que relativamente es muy fácil presentarse como un sensor de luz o algo así en el sistema de los semáforos o en un hospital, una cámara en un hospital. Así que es una amenaza que tenemos que monitorear. La migración al cloud es buena y también mala. Creo que es más buena que mala, porque especialmente por pymes y por startups, el uso del cloud es una solución muy buena y muy fácil para no invertir muchos recursos en ciberseguridad, en sistemas informáticos. La inteligencia artificial también es una cosa que va a ayudar a los defensores, pero también a los agresores. Crear ataques de manera automática, pero también pasar por los ataques, mitigarlos, hacer el primer triage, también se puede pasar por inteligencia artificial. El quantum computing es poco lejos, ¿no? Hoy en día, claro que hay algunas computadoras que son quantum, pero no es tan, ¿cómo se dice? Widespread, pero es la hora a proteger los datos, porque sabemos bien que en un punto van a tener la potencia de hacer un decryption a nuestros datos que no queremos que van a verlo. Así que hoy en día hay que pensar bien qué vamos a hacer en el día después del quantum computing. Y puedo mencionar también otras tendencias de regulación, como el GDPR, que son regulaciones europeas, pero sí afectan casi todas las empresas informáticas, porque cada empresa quiere vender servicios y softwares a Europa y necesita mitigar o necesita tener un buen nivel de GDPR. Existe también el SOC 2, que son estándares de accountants, pero y toca también el ciberseguridad, pero de manera básica. Además, existe esta tendencia de SBOM, el Software Bill of Material. No es obligatorio ahora, pero algunos clientes quieren que los proveedores vienen con un SBOM para vender el software. Así que también hay que tomar eso en cuenta. Poco de las tendencias que hemos visto durante el COVID. Existe una transformación gigante en la esfera cibernética por el COVID. Pueden ver aquí los graphs del meeting, studying, telemedicina, pero claro que hay otro con compras, etc. Y eso significa que el superficie de ataque saltó de manera gigante. Es un paraíso por los atacadores. La gente trabaja de remoto y después regresa a trabajar de la oficina. Y estos cambios también hay que verles y hay que ser ágil y cerrar los holes. ¿Cómo se dice holes? Olvidé. Otras tendencias que puedo mencionar. En primer lugar, un crecimiento gigante en cantidad y en sofisticación de ataques cibernéticos. Pueden ver aquí en el otro lado ataques contra el World Health Organization, contra instalaciones médicos, bancos, pipelines, más ransomwares que son más sofisticados, ataques contra infraestructura crítica y contra servicios esenciales. Más ataques cibernéticos con efectos físicos. Hemos visto el ataque contra el pipeline en Estados Unidos, por ejemplo,
Y había otros ataques a través de la cadena de suministro como SolarWinds y Log4j y otros. Así que hay que tomar todo eso en cuenta. Un enfoque, por ejemplo, en ransomware en América Latina, un crecimiento de 550% desde 2020. Perú no está en un lugar alta, que es bueno, 5% de ransomware, pero pueden ver otros países aquí en la región, Brasil, México, Colombia, etcétera. Y hay que tomar en cuenta, hay que pensar de conciencia de los trabajadores, de tener un buena backup, una lista de emergencia, hay quien vamos a contactar si vamos a tener un ransomware attack, un business continuity plan, y también pensar de tener un seguro bueno para pagar el ransomware o para no pagar, para mitigarlo. Un enfoque de la cadena de suministro, expliqué que hay un crecimiento en eso y la mayoría de las violaciones cibernéticas vienen de origen de la cadena de suministro. Y 70% de las empresas no tienen visibilidad de sus cadenas de suministro. 60% de las empresas no tienen un proceso para evaluar sus proveedores. Así que hay que tomar eso en cuenta también y hay que demandar y pedir a los proveedores de tener un nivel cibernética o ciberseguridad poco más alto. Es una ventaja. Un enfoque sobre startups y pymes. En primer lugar, pymes y startups no tienen muchos recursos para invertir en seguridad cibernética. Quieren vender, quieren crecer. Hay consideraciones de merging y acquisition, due diligence, procesos de due diligence, etc. Y la propiedad intelectual es crítico para estas empresas. Pero en el otro lado, tener un nivel poco más alto de ciberseguridad es una ventaja en face a los inversores y a los clientes. Así que es una cosa que hay que invertir. Ahora la pregunta es cuándo y cómo. Algunos tips, claro que hay una metodología y hay estándares del NIST y del NIS, pero en primer lugar hay que recordar el factor humano. Pueden tener muchas herramientas, pero si los empleadores de una empresa no entienden el riesgo, van a tener phishing, van a tener ransomware, van a tener todos. Así que hay que invertir en conciencia, educación, etc. Claro que hay que cobrar los básicos, minimizar el acceso al red, el superficie de ataque, hay que actualizar los softwares y tener un buena backup, como expliqué antes. Trabajo en el nube puede ser una buena idea, pero hay que tomar empresas que son conocidas, que tienen servicios buenos, etc. Sería una buena idea tener un Business Continuity Plan o Disaster Recovery Plan, una lista a llamar personas o empresas a llamar cuando tiene un problema. Y también es importante tener una buena conciencia situacional. Inteligencia, early warning, servicios de digital risk protection, manejo de superficie de ataque, breach attack simulation. Todos esos son servicios que se pueden adquirir. Supervisar la cadena de suministro, como expliqué antes, y es importante también tener una red de profesionales, gente en WhatsApp, gente en llamadas que se puede llamar, consultar, compartir sus consultas y sus información. El directorio ha publicado una metodología que está muy buena para empresas que son pequeñas, medianas y también para organizaciones grandes. Hay diferencia. Es una metodología o doctrina 2.0. Aquí pueden ver el link en nuestro sitio y también tiene
una traducción a español con la ayuda del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la idea de esta metodología es tocar o tomar los estándares de NIST y de NIST, que son estándares, pero es muy difícil a entenderle, y presentarle al público que no está tan profesional en lengua de estándares, porque es una lengua poco de alto nivel. La idea de esta doctrina, de esta metodología, es que es una doctrina muy práctica. Pueden leer qué tiene que hacer en cada cosa, qué evidencia necesita, etc. Algunas palabras de la industria israelí. En Israel estamos estableciendo un ecosistema cibernética. Está en Beersheba, que es en el sur de Israel. No es tan lejos porque Israel es un país pequeño, pero es 1 hora y media del centro. Más o menos tenemos un tren. Pero la idea es tener todos los componentes juntos, el gobierno con nuestro CERT nacional que está ahí, la academia, y tenemos ahí una universidad de Beersheba con un hospital donde puede crear el Medisec, y además la industria, startups y empresas grandes como IBM, como Wix, como RAD, Mellanox, etcétera. Y también las Fuerzas Armadas, las unidades de tecnología, las unidades de comunicación, las unidades de inteligencia. Algunas están ahí ya, algunas va a pasar ahí, y la idea es almorzar juntos hablando de cyber. De esta manera se puede crear, es una manera innovativa a crear diferentes y nuevas ideas. Pueden ver aquí una encuesta de Estados Unidos. Pueden ver que Israel es número 2 en números absolutos. Claro que hay diferencia. Estados Unidos en primer lugar, pero Estados Unidos es un país mucho más grande, con una economía que es grande de 60 veces de la economía israelí. Así que creo que Israel tiene mucho a ofrecer en ciberseguridad, especialmente en high-tech en general, pero en ciberseguridad especialmente. Pueden ver aquí las inversiones en high-tech y en cyber per cápita, y la diferencia es una comparación entre Israel, Estados Unidos y Canadá. Y hay una ventaja muy, muy grande a Israel. Israel atrae 40% de las inversiones globales en ciberseguridad, solo en ciberseguridad. Es un número excepcional. Así que para terminar, estamos viviendo ahora con este COVID y no COVID, con estos vuelos, en un tiempo sin precedente, con nuevos retos. Estamos viendo también conflictos nuevos, físicos en Europa y también cibernéticos. Disculpa, es mi perro, que se llama Lima. Ajustarse al new normal, al next normal, y la agilidad es un clave. La ciberseguridad para pymes, para startups, es una ventaja en fase a sus inversores y a sus clientes. Y hemos visto la industria cibernética israelí. Lo invito, tenemos un Cyber Week en junio, en un Cyber Tech en enero. Son conferencias grandes de ciberseguridad, donde pueden encontrar muchas soluciones tecnológicas. Como expliqué, cyber no lo hacen solo. Sharing is caring, así que estamos aquí para colaborar, y colaboramos con todos los tipos de colaboración. Puede ser con gobierno, con universidades y también con empresas. Y eso es, quisiera dar las gracias y bendiciones desde Jerusalén. Con su permiso, voy a dar la palabra al señor Julio Esquivel, que es el Territory Manager de Checkpoint. Checkpoint es una empresa gigante de ciberseguridad que no sé si todos saben, es una empresa israelí. Así que muchas gracias a todas, y Julio, voy a pasarle. Gracias. Gracias, Josie.
Si me escuchan bien, voy a compartir mi pantalla. A ver, un minuto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a, a la misión israelí en el Perú, a la embajada, la Asociación Nacional de Industrias y a ProInnovate por esta invitación. Efectivamente, es la segunda vez que participo en este tipo de actividades con ustedes y con mucho gusto quiero mostrarles alguna información relevante sobre lo que es la ciberseguridad hoy día, sobre todo para empresas, pymes, startups y cómo es la realidad del Perú, ¿no? Bueno, mi nombre es Julio Esquivel, yo estoy trabajando en Checkpoint, soy territorio manager para Perú y Bolivia. Checkpoint es una empresa israelí, como dijo Yossi, estamos ya una buena cantidad de años, somos una empresa que hoy día somos una empresa pública que eh, cotizamos en Nasdaq, etcétera, y siempre estamos premiados a nivel en distintos tipos de certificaciones como una empresa líder en lo que es ciberseguridad. Es una empresa totalmente que viene en crecimiento en los últimos años, ¿no? No solamente a nivel de ingresos y ganancias, sino también a nivel de empleados, cosa que durante pandemia muchas compañías redujeron la cantidad de empleados. A diferencia de eso, Checkpoint lo que hizo fue aumentar la cantidad de empleados, y no solamente empleados de ventas, sino lo que más tiene Checkpoint son empleados de ingeniería, es decir, de desarrollo de nuevas soluciones en ciberseguridad. Checkpoint es una de las compañías que más innova o que más invierte en research and development, en investigación y desarrollo de nuevas soluciones, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, es una compañía israelí, una de las compañías más rentables en Israel. Y bueno, Gil Shwed, que es nuestro CEO, que está ahí en la foto, ganó el premio del Israel Prize para tecnología en 2019. Es una persona bastante influyente en el mundo de ciberseguridad, no solamente en Israel, sino en el mundo. 29 años de reconocimiento, de muchos tipos de premios y reconocimientos, no solamente por empresas consultoras del mundo, terceros, que vamos a ir mencionando, no quiero quitarles mucho tiempo con eso. Todo tipo de clientes, de todo rubro, acá son algunos que mencionamos, pero les puedo decir de que Checkpoint tiene clientes en todos los rubros. Si hablamos en el Perú, en todos los rubros, no solamente en finanzas, gobierno, sino en todos los rubros y de todo tipo de tamaño. Checkpoint es una compañía que ha liderado, ha establecido una industria en el mundo, en Israel y en el mundo, y por hecho producto de esta compañía de Checkpoint se han fundado casi 40 compañías nuevas, todas en lo que es ciberseguridad, lo cual Checkpoint realmente ha ayudado al mundo en lo que es ciberseguridad, con conocimiento y bueno, lo que hoy día son estas compañías que algunas que estamos mencionando acá, ¿no? Más de 10.000 profesionales a través de los años. Nosotros hablamos en Checkpoint de una cosa muy importante que a diferencia de nuestros competidores, que es la prevención, no solamente la detección. Porque consideramos que cuando un sistema o un servicio de ciberseguridad detecta una amenaza, detecta un ataque, es que el ataque o la amenaza ya llegó a nuestra puerta, ya nos afectó, ya nos infectó o ya hubo alguna brecha o un robo de información. Es por eso que nosotros pensamos o decimos de que nuestras soluciones, el 100% de nuestras soluciones están direccionadas a la prevención, es decir, evitar de que ese ataque llegue inclusive, ¿no? Consideremos que ya es tarde detectarlo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces tenemos una misión principal, que es permitir de que cualquier organización, cualquier tipo de tamaño de empresa, desarrolle su negocio en Internet con el más alto nivel de seguridad. Internet quiere decir cualquier tipo de comunicación entrante y saliente desde una organización o hacia una organización. Cosas tan básicas como puede ser el correo electrónico. El correo electrónico es una información que se va desde y hacia Internet a la organización. O cosas ya un poquito más avanzadas, como por ejemplo sistemas, no sé, CRM en línea, analítico, etcétera, Big Data, cosas que pueden ser. Pero
sin importar el tamaño de la organización, de la empresa, la cantidad de empleados, ya tienen algún tipo de comunicación con Internet y Checkpoint busca eso. Con esto les estoy diciendo que podemos atender la seguridad de empresas de 2, 3 usuarios hasta empresas de miles de empleados, sin ningún problema. Y para eso tenemos una visión que se llama la visión Infinity. Checkpoint Infinity es una visión centralizada que nos permite dar la mejor propuesta de ciberseguridad para las compañías, viendo en 3 pilares, lo que llamamos Quantum, que es seguridad perimetral de la red, lo que llamamos CloudGuard, que es seguridad en la nube, todo lo que es consumo de nube, todo lo que implica la transformación digital, ya sea correo electrónico o tener assets o cualquier tipo de servidores en nubes públicas, y todo lo que es Harmony, que viene a ser todo como los usuarios de la organización, hablo de la organización, tienen hacia o desde Internet el acceso. Y eso incluye las computadoras, las laptops, los servidores, los móviles, el correo, etcétera. O sea, todo lo que interactúa con un usuario a nivel de acceso. Estos 3 pilares principales en lo que radica nuestra propuesta. Tenemos clientes en el Perú de la parte perimetral, tenemos clientes en la parte de nube, tenemos clientes en la parte de Harmony, User and Access, móviles, tablets, endpoint, PCs, laptops, etc. O tenemos clientes que tienen todo, y estos clientes que tienen todos estos 3 pilares con Checkpoint, pueden gozar de esta consolidación, de esta administración centralizada. Esto se llama la visión Infinity en Checkpoint, ¿no? Algo que es importante para mencionarles es que nosotros, no sé si lo sabían, pero Checkpoint es el inventor del firewall. Antes, firewall como tal, como se conoce el día de hoy, de inspección de estado. Antes de Checkpoint no existía esto. Es un producto por el cual se funda la compañía, y hoy día, bueno, uno lo puede comprar en distintas marcas, pero si hablamos de firewall, solamente como tal, estamos hablando de una solución que tiene 28 años de antigua. ¿Por qué digo esto? Porque algunas compañías nos dicen, no, yo tengo un firewall, no importa la marca, pero hoy día las amenazas están mucho más avanzadas, mucho más evolucionadas, y un firewall no es solamente la protección única que podemos tener o que debemos tener para protegernos, ¿no? Por eso estamos hablando de estos 3 pilares, CloudGuard, Harmony y Quantum. Dentro de Quantum estaría lo del firewall. Entonces, esta es una visión rápida de la cantidad de equipos que tenemos para todo tipo de tamaño de organización. Le dije SMB, Small Business, Branches, Perímetro Data Center, hiperescalabilidad, IoT para empresas del sector industrial. Esto implica lo que es el sector eléctrico, etcétera. Son equipos que están hechos para manejarse en situaciones hostiles de trabajo. Hablo de altas temperaturas, alta humedad, bajas temperaturas, etcétera. Tenemos clientes mineros, eléctricos, etcétera. En el Perú también bastantes. Tenemos mucha experiencia en eso y podemos cubrir todo tipo de organización a nivel de red, ¿no? Y obviamente esos appliances que ustedes ya deben haber visto por ahí en el mercado. Harmony, User and Access, todo lo que les comenté de que es usuario y acceso, cómo los usuarios se conectan hacia y desde la organización, ya sea de la casa. Esto tomó mucha relevancia en pandemia, porque a partir recuerden ustedes, desde el 16 de marzo del 2020, todos pasamos a trabajar en nuestras casas sin réplica, y las organizaciones tuvieron que adoptar nuevas soluciones que no tenían pensado hasta ese momento, o que la tenían pensado para más adelante tal vez, y tuvieron que adoptar esto. Esta suite de soluciones Harmony viene a ayudar a cómo pueden los usuarios acceder a los recursos de la organización de una manera segura, ¿no? Ya sea con recursos de la empresa o propios. Esta es toda una suite de productos. Y CloudGuard, lo que mencioné hace un rato, que es todo lo que es en nube, ¿no? Hoy día muchas compañías a nivel de pandemia y por pandemia, por ejemplo, han tenido que migrar mucho de sus servicios a nubes públicas, ¿no? O sea, acá mencionamos algunas, AWS, Amazon, Azure, Alibaba, Google Cloud, o también los Kubernetes. Entonces, cuando yo me muevo a la nube, también tengo que ver cómo asegurar eso. Así como tenía la seguridad yo on-premise en mi oficina, tengo que también tener la seguridad en la nube, ya sea la cual yo fuera. Y CloudGuard es una suite de productos que ayudan a eso. Perdón, se movió esto. Ok. Vamos a mencionar algunas cosas sobre ciberseguridad. La ciberseguridad no es solamente para las empresas grandes, la ciberseguridad no es solamente para las corporaciones, la ciberseguridad hoy día es una realidad y una necesidad para
todo tipo de industria, ya sea banca, manufactura, utilities, automóviles, inclusive cada vez más vemos dispositivos en nuestras casas que se conectan a Internet. Todo lo que tenga acceso a Internet pues es vulnerable para recibir un tipo de ataque. Así que en ciberseguridad están incluidas las startups, están incluidas las pymes y tan igual como una corporación grande, porque principalmente los ataques vienen por, como dijo Yossi hace un momento, por la cadena de suministros, y todos tenemos una cadena de suministros, ya sea inclusive por un correo electrónico o lo que fuera. El 80% de los ataques viene principalmente por correo electrónico y muchas veces por nuestros proveedores, por la cadena de suministros. Así que están incluidos todo tipo de industrias o todo tipo de compañías. Nosotros tenemos que mantenernos seguros. Hace poco hemos visto, hace un par de meses, 3 meses atrás, ataques de ransomware, el Log4j, que fue un ataque muy conocido, que viene justamente de ataques muy sonados, y obviamente los ataques a la cadena de suministros, ¿no? Y esto va a venir incrementándose, más aún en un mundo post-pandémico, porque muchas veces, en muchos casos, las empresas han pasado de trabajar en un ambiente de trabajo en oficina a un ambiente en casa, y algunas están regresando. Así que hay que estar muy atentos a eso, en ese regreso, en ese retorno, que puede volver a la organización de ataque que hoy día estuvo fuera y ahora va a regresar. Entonces hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Cosas como que lo vemos en el día a día, ataques cada vez son más notorios, y ya no solamente hablamos de robo de información, sino que ataques que impactan económicamente a las organizaciones, ¿no? Hay una compañía, JBS, que tuvo que pagar 11 millones de rescate para, para recuperar el acceso a su información, ¿no? Entonces, y repito, no solamente porque esta compañía tuvo que pagar 11 millones, no pueda pasarnos a nosotros. Hoy día vemos ransomware para móviles, inclusive, ransomware o phishing, o ataques de phishing vía correo electrónico. A cualquier tipo de organización le puede pasar esto. Mensajes: cuando ustedes busquen ciberseguridad, busquen lo mejor, el primero. Nosotros consideramos que tenemos una mejor propuesta, y aquel segundo mejor puede ser vulnerado. Con esto quiero decirles que no hay tipo de sistema infalible, todos pueden ser vulnerados. Así que un poco la propuesta de Checkpoint es ofrecerles lo mejor en seguridad, algunos reconocimientos de la industria, como ya mencioné hace un rato, y reconocimientos de clientes. Tenemos todo tipo de clientes en todo el mundo, más de 1000 clientes son reconocidos en nuestra seguridad, y vemos algunas verticales de seguridad: firewall, en VPN, en IPS, en endpoint, estamos hablando de PCs, laptops, en móviles, en antivirus, en cloud email, etc. Nosotros podemos cubrir todo el espectro, ya sea 1, 2, 3, 4 vectores de protección a las organizaciones, y no importa el tamaño de compañía. ¿Okay? Y para terminar, y con esto ya termino, pues no debemos comprometer la seguridad en el segundo mejor de la industria, tenemos que ir por el mejor de la industria. La visión de Infinity, que es una visión holística, donde podemos dar una visión centralizada y un manejo centralizado, podemos ofrecer eso a las compañías, cubriendo red, cloud y user and access, y obviamente el foco en innovación. Checkpoint es una compañía que continúa invirtiendo en lo que es desarrollo y en nuevas tecnologías para prevención en seguridad. Quiero terminar solamente con esta lámina, que me parece muy interesante, para que ustedes vean un paralelismo en lo que vivimos en lo que fue la pandemia biológica y lo que vendría a ser una pandemia cibernética, ¿no? En la pandemia biológica tenemos el ratio de infección, pues que lo vemos prácticamente a diario durante el 2020, y lo vimos prácticamente a diario en el 2021, y tenemos el ratio de infección también de los ataques están creciendo, ¿no? Tenemos la prevención de la infección, que en el mundo biológico es la cuarentena, el aislamiento, el rastreo de las personas que están infectadas, etc. Y lo mismo tenemos en el mundo cibernético, que es el sandboxing, la cuarentena, la microsegmentación, políticas de seguridad correctas dentro de la organización, separar las redes una de otra, el aislamiento, cero confianza, y obviamente también manejar temas de postura, servicios, SOC, etc. Y las buenas prácticas que tenemos que mantener, ¿no? Que es en este caso, pandemia biológica, la mascarilla, la higiene, el distanciamiento social, y en nuestro caso, en las organizaciones, tener conciencia de lo que nos puede pasar,
pensar antes de dar un clic a algo, la higiene cibernética, los parches, estar al día con las actualizaciones, etcétera, y el aislamiento de los activos, ¿no? Tener una correcta segmentación de los recursos de la organización. Así que quiero decirle finalmente que desde Checkpoint, una compañía israelí, si bien estamos en el Perú hace muchos años ya, tenemos experiencia en todo tipo de rubros y con mucho gusto podemos ayudarlos. Muchas gracias. Ahora yo le voy a dar el pase a Matías Schmiel de Bright Data. Matías, por favor, adelante. Gracias, Julio. Gracias, Yossi, por la presentación interesante. Les voy a compartir, con su permiso. Ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, antes que nada, quisiera dar un agradecimiento a la Sociedad Nacional de Industrias y al equipo de Innovate, por supuesto a la Embajada de Israel en Perú, que ya es la segunda vez que me dan la oportunidad de exponer, y bueno, y por supuesto a ustedes, distinguida audiencia del enfoque de pymes y de startups. Bueno, yo soy Matías Schmiel, yo soy director de ventas de Latinoamérica en Bright Data, y antes de empezar, hoy vamos a tomar un enfoque un poco diferente, que es lo que es la web data. Antes que nada, bueno, les quiero comentar que mi carrera profesional la empecé sirviendo en el ejército de Israel, en el área de inteligencia, y después ya con más de una década en el área de seguridad. Vi desde mi perspectiva de la carrera cómo la información de datos iba cambiando de lo físico a lo digital. Entonces, hoy en día, como les comentaba, quisiera enfocarme un poco en las datas, que son los datos web. Hoy en día estamos viviendo un cambio demográfico en todo lo relacionado con la web. Estamos hablando de la base de datos públicas más grande de la historia de la humanidad, donde prácticamente, para tener un entendimiento de la información exponencial que va creciendo y que va ingiriendo nuestra web, estamos hablando hoy en día de 97 zettabytes. Zettabytes son 21 ceros. Okay, son 97 zettabytes y como se ve en el gráfico es un crecimiento exponencial. Y nosotros como compañía nos especializamos en ese universo de información de valor, sea para compañías, para personas, para industrias. Nosotros sabemos extraer esa información y entregarlo de manera estructurada. Entonces, lo que hacemos prácticamente nosotros en Bright Data es aprovechar ese enorme recurso que son los datos para poder ofrecerle a nuestros clientes herramientas sofisticadas para la extracción de información de manera estructurada. Como por ejemplo, veas aquí en esta lámina, estamos hablando de las páginas web más famosas, la información que es subida cada minuto al Internet. Y si tomamos como ejemplo, no sé, las redes sociales de Instagram, estos 700.000 posts, hay mucha información de valor que no siempre es fácil extraerla. Estamos hablando de HTML no estructurados, donde nosotros sabemos estructurarla, extraerla y entregársela al cliente para que en efecto máquinas o personas puedan entenderla, analizarla y tomar decisiones sobre la data. Entonces, tomando prácticamente todas las fuentes de datos del mundo, nosotros tenemos la capacidad de, siempre y cuando por supuesto sean públicas, ofrecer un input adicional a las bases de datos existentes de las compañías y negocios, donde prácticamente cubre todas las verticales de negocio y sintetizando esto ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones basadas en datos. Gracias a la tecnología que hemos desarrollado, prácticamente el acceso a los datos públicos es lo que nos genera hoy en día como líder mundial en ese ámbito, en el ámbito de extracción de datos. Prácticamente lo que realizamos es automatizar todo este mundo mediante código. Y al fin y al cabo no se necesita ser técnico o ingeniero para extraer. Prácticamente nosotros damos algo creíble, accesible, donde al principio de nuestros primeros años, nosotros nos creamos en 2014, creamos a través de nuestra infraestructura de proxy, que prácticamente es la más grande
que tenemos en el mercado hoy en día en el mundo, con casi 100 millones de proxies alrededor de prácticamente todo el mundo, cada ciudad. Lo cual también seguimos ofreciendo a más de nuestros 15.000 clientes también ese tipo de infraestructura para realizar todo lo que es relacionado a los ataques cibernéticos. Tenemos muchos clientes, sean de verticales diversos, donde nosotros podemos ofrecer ese tipo de servicio. Una empresa que ya superó los 100 millones de dólares de manera anual, como por ejemplo el último año se adquirieron 3 empresas adicionales para reforzar todo lo que son estas tecnologías. Por otra parte, bueno, prácticamente, como les comentaba, me imagino que aquí hay varios enfoques, varias industrias en crecimiento y nosotros somos una solución que podemos otorgar prácticamente este servicio a todas las industrias, sea desde manera de comparativa de precios en el comercio electrónico, sectores financieros, para prácticamente entender mejor los perfiles de los solicitantes de crédito, de inversión, diversos mercados y demás, y por supuesto a los cuerpos de seguridad, sean privados o públicos, en todo lo que son apoyos a tendencias de Internet, y bueno, por supuesto, todo lo que son identificaciones de ataques cibernéticos, infiltraciones y demás. Para cerrar, y bueno, y antes de darle un espacio a Renzo, me gustaría platicar un caso dentro de nuestra institución sin fines de lucro que tenemos, que se llama Bright Initiative, que es una iniciativa que fue creada en el 2019, donde nosotros brindamos estas herramientas tecnológicas a ONGs y universidades, donde hoy en día contamos con el apoyo de más de 350 universidades en todo el mundo. Le voy a platicar un caso que a mí me gusta mucho, que es un caso de una NGO israelí que se llama ELEM, donde prácticamente ella es la encargada de una línea de ayuda y de apoyo ante sistemas críticos, ¿no? Como una hotline. Digamos, ellos cuando ven algún tema crítico o alguna persona se ve afectada, llaman para pedir ayuda. Y uno de nuestros proyectos que llevamos con ellos nos utilizan para realizar un escaneo y extracción de mensajes públicos amenazantes de bullying en redes sociales, hoy en día como se vive todo a través de las redes, y bueno, esto les ayuda a entender, tener un mapa situacional y entender prácticamente en tiempo real lo que está sucediendo, y si hay una víctima que es dirigida a través de bullying o algo, ellos pueden asesorarla y llegar a tiempo, y esto incluso lleva muchas veces a salvar vidas. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, distinguida audiencia. Vamos a dejar al final tiempo para preguntas y le cedo la palabra a Renzo para poder seguir con el programa. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Matías. Julio, por haber compartido con nosotros esta información, y también muchísimas gracias al señor Avirán por acompañarnos y estar compartiendo esta información, ¿no? tan valiosa, tan importante para las pymes. Solo mencionar que en el chat pueden ir dejando sus preguntas y por favor indicar a qué persona está dirigida para que nosotros al final hacer y poder redireccionarla de la mejor manera. Y bueno, continuando con el programa, me gustaría dar la bienvenida al señor Manuel Collazos, quien es gerente general en The Prime Professional, proyecto cofinanciado por ProInnovate a través del concurso BIPYME Digital. Un poquito sobre Manuel: él es experto en sistemas de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad, servicios de tecnología, continuidad de negocios. Ha dirigido más de 200 proyectos en sistemas de gestión y tecnología en diferentes sectores. También es auditor de certificación internacional para empresas en la norma ISO IEC 2701. Sin nada más que añadir, Manuel, adelante. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, muy buenos días. Es un placer y gracias a la Sociedad Nacional de Industria, al equipo de ProInnovate que nos está apoyando en este proyecto. Realmente me gustaría exponer en estos pocos minutos esta experiencia que tenemos ahora con respecto a cómo debemos implementar un sistema de gestión de seguridad de información, ciberseguridad y privacidad para pymes. Este proyecto en realidad nace en función a una serie de problemáticas que ya mis compañeros, Yossi, Matías, Julio, ya han estado exponiendo.
Realmente en muchas empresas no tenemos visibilidad y hay limitaciones en las pymes en la seguridad de información y ciberseguridad y privacidad, ¿no? En muchas empresas no tenemos visibilidad del riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos un marco de trabajo para gestionar los riesgos. No podemos medir el nivel de riesgo. Entonces, al no tener este marco de trabajo, pues lógicamente, pues desenfocamos nuestra implementación y a veces no focalizamos dónde está lo más importante dentro de la organización, ¿no? Para eso hay que seguir todas las buenas prácticas en sí de estos estándares como ISO 31000, ISO 27005, para poder focalizar bien y tener esa visibilidad del riesgo, porque si bien es cierto, hemos hablado de ataques, pero también los riesgos están en los errores. Errores en la infraestructura, errores en los desarrollos, errores en las configuraciones, que también debemos incorporar dentro de esta visibilidad del riesgo, en este ciberespacio que es un tanto complejo para nosotros. Otras limitaciones que tenemos las pymes es el presupuesto limitado, ¿no? Este presupuesto que es limitado realmente y que en realidad los costos de gestión e implementación de tratamiento de riesgos son altos. Pero bueno, entonces, y a veces no tenemos un retorno de inversión en las pymes, nos exigen una serie de medidas de control, lo cual tenemos que tomarlo en cuenta. Otra limitación es la poca conciencia. Yo sí nos ha estado hablando de que sí debemos tratar a la persona, porque el personal no mide los impactos ante una materialización de riesgos. El otro aspecto es la falta de compromiso en todos los niveles, desde la alta dirección hasta los niveles pues, operativos en sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque no alineamos los objetivos estratégicos con los objetivos de seguridad de información, con los objetivos de ciberseguridad y con los objetivos de privacidad, ¿no? Considero que ese alineamiento y tener claro esos objetivos dentro de nuestras pymes es vital, porque nosotros queremos vender, nosotros queremos llegar y ampliar nuestro mercado, no solamente acá a Perú o Lima, sino a provincia. Trabajamos ahorita con empresas que ya están exportando su servicio a Centroamérica, a Colombia, y lógicamente para poder llegar a ser y realizar eso, tenemos que hacer un alineamiento claro de los objetivos de ciberseguridad, los objetivos de seguridad de información, objetivos de privacidad y también otros objetivos de calidad, de antisoborno y otros alineados a los objetivos estratégicos para tener claridad en lo que nosotros estamos haciendo. Otro aspecto es el liderazgo y gobernanza, porque en realidad voy a moverme un poquito más para acá. Liderazgo y gobernanza, ¿por qué? Porque no se asignan los roles y responsabilidades y autoridad en la gestión de seguridad de información, ciberseguridad y privacidad. ¿Cuántas veces he visto que realmente el nivel que tiene el CISO o el encargado de seguridad de información no tiene un nivel donde tenga autoridad para poder pues, establecer las estrategias, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso muy simpático, una pyme, ya el tema de seguridad de información, ciberseguridad y privacidad lo han puesto como un plan estratégico comercial. ¿Por qué? Porque esa pyme tiene que vender seguridad a sus clientes. Entonces ya se está proyectando de otra forma. El liderazgo y el gobernanza, cuando son débiles, lógicamente eso impide a que la pyme pueda progresar, pueda desarrollarse, ¿no? Y el otro aspecto es la ausencia de especialistas, ¿no? No se cuenta con especialistas en seguridad de información, ciberseguridad y privacidad en nuestras organizaciones, por lo tanto, pues no tenemos claridad y constantemente queremos realizar estas consultas. Estos son aspectos que nosotros vemos y constantemente ustedes lo viven seguramente. Pero hay otro aspecto también que tenemos que tomar conciencia con respecto a los impactos de los riesgos de seguridad de información, ciberseguridad y privacidad. Impactos financieros, pérdidas por indisponibilidad de los activos, tanto servicios, aplicaciones, equipos, sitios, personas, y el costo de recuperación de estos activos afectados. Entonces, esto hay que ser consciente que ante la materialización de un riesgo, de una amenaza en el ciberespacio,
en la seguridad de información y en la privacidad, pues esto nos va a afectar financieramente. Adicionalmente, ahora las pymes, nosotros estamos brindando servicios a entidades financieras, a empresas del Estado, corporaciones, que nos exigen también implementar un sistema de gestión de seguridad de información para generar confianza, porque nosotros tenemos que generar confianza y podemos generar confianza. Y claro, ante esa falta, esa ausencia de este sistema de gestión, pues incumplimos contratos o no tenemos oportunidad para poder participar en ciertos concursos. Las regulaciones, si yo voy a entrar a una entidad financiera, una corporación financiera donde está regulada por la superintendencia y la superintendencia le exige que los proveedores también como cadena de suministro, como lo estaban mencionando, esa cadena de suministro tiene que ser fuerte. Y nosotros como pyme tenemos que implementar porque podemos vender seguridad en nuestros servicios. Y parte de eso, pues cumplir con una serie de normativas, la ley de protección de datos personales y otros aspectos más, ¿no? El impacto ante una materialización de riesgos es la reputación. Desconfianza con el cliente. ¿Cuántas veces he ido, por ejemplo, a un hotel donde me piden el DNI, se lo entrego, le sacan fotocopia o mi tarjeta de crédito o qué sé yo? Ha sucedido y le ha sucedido. A veces digo, bueno, ¿dónde estarán esos datos? ¿Cómo están tratando mis datos en este hotel? Entonces, lógicamente, acá hay que establecer ciertas medidas de seguridad y generarle confianza al cliente que sus datos van a estar debidamente protegidos. Esto es parte también a que una situación que me pasó, ¿no? Que posteriormente utilizaron mi tarjeta de crédito, pero lo detecté, o sea, no sé si por error o no, cobraron 2 veces. Entonces, lógicamente, eso hace de que ya ni más con ese hotel, ni más con ese servicio, porque no me está inspirando confianza. Y el otro aspecto que impacta realmente al no gestionar bien los riesgos de seguridad de información, ciberseguridad y privacidad es el logro de nuestros objetivos. El hecho que yo paralice o se paralice un servicio que yo estoy vendiendo, por ejemplo, una agencia de turismo, que estoy haciendo un contrato con una empresa o con un país X, ¿no? Estados Unidos, y que realmente ya quiero cerrar, pero se paralizan mis servicios y no puedo concretar ese contrato, pues lógicamente afecta a mis objetivos, a mis metas de venta en sí. Entonces, tenemos que entender que el impacto de los riesgos de seguridad de información, ciberseguridad y privacidad afectan a la parte financiera, a lo que es cumplimiento, a la reputación y a nuestros objetivos estratégicos como pyme que nosotros tenemos dentro de toda organización. Ahora, ¿cuál es el modelo que tenemos que implementar en las pymes? El modelo es, sí, primero un modelo de gestión de riesgos adecuado a la pyme. O sea, que se entienda, que la alta dirección, que el gerente y que toman decisiones, o sea, entiendan los riesgos de seguridad de información, de ciberseguridad y de privacidad. El otro aspecto es la capacitación. Capacitación constante, programas de capacitación y concienciación de la seguridad de información para que nosotros entendamos lo que son los riesgos, entendamos qué medidas de control tenemos que implementar. El otro aspecto son los controles, pero ojo, implementación de controles necesarios, proporcionales y racionales para la organización. Correcto, o sea, no voy a comprar un aparatito de la NASA, no voy a comprar eso, pero quizás sí voy a comprar algo que sea adecuado a mi organización, en el cual sí cumpla los objetivos de seguridad de información, cumpla los objetivos de ciberseguridad y lo de privacidad. El otro aspecto es sí contar con profesionales, especialistas, en el cual nosotros podamos consultar. Mira, tenemos esto, queremos implementar estas medidas de control, mira, en nuestro desarrollo de software tenemos estos inconvenientes, qué tipo o cómo podemos hacer los análisis de código seguro, o sea, qué herramientas podríamos utilizar, cuáles serían las políticas. Entonces, todos estos aspectos nosotros tenemos que
ir consultando. ¿Por qué? Porque nosotros pymes nos dedicamos a nuestro negocio, tenemos que impulsar nuestro negocio. La optimización del presupuesto, invertir bajo un enfoque de riesgos, asegurando el retorno de la inversión. Porque esto es inversión, no es gasto. La seguridad de información, la ciberseguridad y la privacidad es inversión. Algunos dicen, bueno, pues hay que hacerlo porque, en fin, me lo están pidiendo. No, porque no son conscientes del riesgo en sí, ¿no? Y, lógicamente, un buen gobierno, asegurando claramente la asignación de roles, responsabilidades, autoridad, porque a veces no dotamos de autoridad a las personas responsables de la seguridad de información o de ciberseguridad o la de privacidad, ¿no? Considerando estos aspectos es que nosotros, ya con la experiencia y gracias a Innovate, porque estamos desarrollando un proyecto, es que hemos estado trabajando y estamos trabajando porque ya en julio, agosto más o menos estamos culminando en una solución tecnológica de gestión y operación en seguridad de información, ciberseguridad y privacidad. ¿Cómo nosotros estamos trabajando? Primero en el diseño de los procesos. Tenemos que diseñar los procesos de cumplimiento, sobre todo la gestión de activos, el inventario de activos. A veces no sabemos lo que tenemos. Y sobre todo en los servicios en la nube, pues no sabemos en sí. Un buen inventario de activos, o sea, gestiona adecuadamente la gestión de riesgos de seguridad de información, de ciberseguridad y de privacidad, ¿no? Lamentablemente no tenemos a veces metodologías establecidas, pero bueno, hay que diseñar esa gestión de activos. La gestión de riesgos, la gestión de información documentada, que es vital, documentos y registros que nos ayuden a mantener el conocimiento, sobre todo, y a evidenciar que nosotros lo que estamos haciendo en sí, ¿no? La gestión de controles, la auditoría y los planes de acción, ¿no? Todos estos aspectos es lo que tenemos que ver en los procesos. En la capacitación es vital, cursos interactivos y lúdicos, videos, juegos, documentos, historietas, lecturas, evaluaciones y certificados. No sé si ustedes han visto la NIS japonesa, que es la NIS con C, bueno, ahora voy a hablar, donde utilizan manga, utilizan historietas para explicar lo que es ciberseguridad. A diferencia de que pues vemos una NIS americana que es muy buena, pero pues son 70 hojas que hay que leerlas. La idea de concientizar y capacitar, hay que utilizar técnicas adecuadas para que nosotros entendamos lo que es este mundo y este ecosistema que realmente es complejo en sí, ¿no? La asesoría de consultores especializados mediante consultorías, consultas continuas, llámese por un call center o por un WhatsApp o por esto. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con nuestros clientes, todos los días nos llaman, nos dicen, mira, a los consultores, qué es lo que tenemos que hacer acá, qué es lo que tenemos que hacer, cómo yo puedo exponer a la alta dirección esto, de que acá hay información confidencial, que debemos tratarla adecuadamente, y otros aspectos más, ¿no? Y los servicios de seguridad que bien lo han expuesto mis compañeros, o sea, Matías, Julio, Yossi, con respecto a las herramientas. Herramientas que nos ayudan justamente a controlar y sobre todo herramientas que sean más preventivas que correctivas, para poder que las pymes sean más proactivas, o sea, más prevención. Y esto se da, ¿por qué? Porque la nueva ISO 27002, 2022, si ustedes hacen las estadísticas, el 80% de los controles son controles preventivos. Entonces, lo que hay que hacer es impulsar esa prevención para poder, lógicamente, que ya si se materializa el riesgo, es que nosotros estamos preparados para responder adecuadamente, ¿no? Y esto se alinea con los planes de recuperación ante desastres o los DRPs, ¿no? Que ya debemos también incorporarlo ante estas situaciones, ¿no? que se puedan dar. Los procesos, estos procesos que ya he estado comentando, es parte ya de la implementación, del modelo que ustedes deben tener como pymes. Una gestión de activos, que es vital para tener la visibilidad,
la gestión de riesgos basada en la ISO 31000, 27005, 31010, los activos basados en la 55001, 27005 y 19770, que son los inventarios tecnológicos que se incorporan dentro de todo el sistema de gestión de activos o la gestión de activos en sí, ¿no? Identificar cuáles son las mejores prácticas, las normas ISO, la NIS, la CIS, la PCI, o sea, para lo que es tarjetas, y NICE para lo que es una norma japonesa, por si acaso, es de que explica muy bien lo que son los temas de ciberseguridad. El proceso de información documentada, que es vital, porque en base a esos documentos es que nosotros vamos a comunicar las políticas, y si las políticas no están debidamente documentadas, aprobadas, lógicamente, ¿cómo voy a comunicar? Los cursos de capacitación y concienciación, el marco único de control donde nosotros tenemos que gestionar y establecer la declaración de aplicabilidad, o sea, qué es lo que aplica para nuestra pyme, o sea, qué controles aplican para la pyme, el proceso de auditoría y los planes en sí de acción, que son acciones de tratamiento de riesgo, acciones correctivas, acciones de mejora para impulsar la mejora continua dentro de nuestra organización. Estos procesos son vitales para poder establecer bien qué es lo que estamos haciendo. Estamos generando una plataforma y gracias a ProInnovate desde ya le agradecemos en sí, porque esta plataforma lo que va a servir justamente a implantar todos estos procesos para que en forma, digamos, ya estructurada y automatizada, evitando algunos Excel que normalmente a veces utilizamos e integrando con el Google Drive, con el OneDrive, todo el repositorio de documentos que ustedes tienen en forma estructurada, es que nosotros vamos a implantar esta plataforma. Gracias a ProInnovate, pues estamos haciendo este trabajo, agrupándonos con empresas como Winey, que nos está apoyando en la arquitectura para que esto se integre adecuadamente y también integrando con otras plataformas para que el programa de capacitación y de concienciación sean pues programas que ayuden a las pymes a tener esa conciencia de seguridad información, de ciberseguridad y de privacidad, que entiendan el riesgo para que poco a poco podamos evaluar y cambiar esa cultura que tenemos en la pyme y mejorarla para poder pues ser reconocidos en sí, ¿no? Lo que queremos, y es un poco integrando esta plataforma virtual GRC Prime, lo que queremos integrar, porque detrás de esta plataforma hay un equipo de consultores especializados que van a ir apoyando. Va a haber un centro de contactos donde, como indicaba Josie, ¿no? que es parte de lo que es un cibernet, o sea, una red en el cual ustedes pueden hacer las consultas adecuadas y cada incertidumbre que puedan tener, pues poder atenderlos, ¿no? Y el centro de servicio de seguridad donde se integra a las diferentes soluciones tecnológicas de seguridad de información de los diferentes fabricantes, ¿no? Dependiendo ya de la plataforma en la cual ustedes están trabajando. Normalmente en pymes estamos trabajando en la nube, porque es ahí ya la infraestructura propia, ya lo hemos trasladado a la nube porque tenemos esa facilidad de poder hacerlo por lo pequeño y mediano que somos, y tenemos esa agilidad para poder hacerlo, y en el cual nos debemos sentir seguros, porque en sí la idea de esta plataforma es que los procesos de negocio de pyme pues realmente se dediquen a su negocio, se desarrollen y no solamente se desarrollen acá en Lima, sino también en provincia y por qué no en las regiones, en toda la región, en Chile, en Centroamérica, Colombia, Ecuador, porque nosotros lo estamos haciendo. Nosotros también estamos brindando estos servicios. El día de mañana tengo una reunión con Ecuador para poder, porque están interesados justamente de brindarle estos servicios en sí, ¿no? Acá en el Perú nosotros somos innovadores. Acá en el Perú tenemos personal y gente muy capaz.
la idea de esta plataforma es justamente generar trabajo, apoyar a las pymes para que logren sus objetivos, ¿no? Esto es lo Estimado que Manuel, realmente tenemos. Muchas gracias. perdón que te interrumpa, sí, justo, estamos con los tiempos un poquito apretados, así que desde ya muchísimas gracias por esta información, la verdad, súper interesante lo que nos estás comentando y presentando, así que desde ya te agradecemos y todo el público también agradece tu participación y tu No, al ponencia. contrario. Disculpen nada más por Muchísimas- el tiempo, pero he tratado de hacer y he Claro caído que sí, justamente en el tiempo. claro que sí, te entendemos totalmente, aparte que es un tema muy interesante, así que no hay ningún problema. Muchas Ok, gracias, Manuel. no, al Y bueno, contrario. continuando con el programa, ahora sí doy pase a nuestro último panelista, quien es el señor Eric Iriarte, CEO de la empresa tecnológica IBIS. Eric es socio principal también de Iriarte y Asociados, abogado, magíster en ciencia política y gobierno, con mención en políticas públicas y gestión pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como mencioné, es CEO de la empresa tecnológica IBIS, fue primer general manager de LACTLD, Asociación de SCTLDS, Country Code Top Level Domains de América Latina. Asimismo, también es delegado por Perú para coordinar el grupo de trabajo sobre marco regulatorio de sociedad de la información e Internet, goberna de la plataforma ILAC. Y bueno, ahora sí, para continuar con el programa, Eric, te doy la palabra. Gracias, Renzo. Sé que tengo 10 minutos, trataré de ser breve. Me toca hablar al final de una playa de expertos y de visiones que se han mostrado, tanto de lo que está ocurriendo en Israel como de lo que se produce desde empresas en Perú. Lo primero que tenemos que entender es que el escenario donde la ciberseguridad se vuelve un asset, un tema activo, permanente, es una conectividad permanente de todas las personas, de diversos dispositivos, todo el tiempo, en todo lugar. Esto, propiciado por el crecimiento del acceso a Internet en los diversos países y el crecimiento de la cantidad de dispositivos. Por ejemplo, en el Perú tenemos 1.3 celulares por persona, es decir, tenemos más celulares que personas. Si a esto además le añadimos los diversos equipos que están conectados en la denominados IoT o Internet de las Cosas, que van desde las organizaciones empresariales que las utilizan para temas de minería, para temas de construcción, para temas de salud, hasta los que podemos tener en los dispositivos en nuestras casas, que son el tema de domótica, estamos llenos de dispositivos conectados. Discusiones de conectividad sobre 5G y la seguridad, o quién puede tener acceso a la información a través de estos dispositivos. Larga es la discusión que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con el gobierno chino, sobre todo por los equipos que han estado ligados a determinadas compañías. De otro lado, el tema de ciberseguridad también tiene que ver con la protección de activos críticos nacionales, en esencia, luz, electricidad, agua, sistema financiero, sistema de salud, sistemas de minas, oleoductos, gasoductos, puertos, aeropuertos y instalaciones militares. Es claro, además, que esto lo relataban al inicio de estas presentaciones. Por ejemplo, el oleoducto en Estados Unidos fue atacado por un sistema de afectación cibernética. Esto ha generado una serie de reacciones para tener el tema de ciberseguridad de activos críticos nacionales como un tema importante, ligado, por lo tanto, al tema de ciberdefensa. La ciberdefensa implica poder controlar, cuidar, resguardar y también generar mecanismos de retaliación frente a ataques externos. Lo podemos ver además en casos previos como en Georgia o en Estonia, que previamente fueron atacados con ciberataques, o lo podemos ver en los intentos en Ucrania que, valga el caso importante señalar, tenía una mejor defensa. Pero es claro que había una acción y una política de Estado, por ejemplo, los documentos de Tallinn que pueden revisarse sobre los estándares mínimos para temas de ciberdefensa, son sumamente relevantes en la medida que se construyen, pero se construyen después. Y este es uno de los otros problemas que enfrentamos en temas de ciberseguridad, ciberdefensa. Y es que muchas veces llegamos o muy tarde o tenemos que generar tal cantidad de inversión que tenemos que protegernos muy temprano, lo cual nos obliga a estar en constante inversión por un lado y por el otro nos obliga a estar en constante investigación. Estados como Israel efectivamente no solamente invierten y reciben fondos para investigar de manera constante, sino estar creando productos y creando servicios
que puedan servir para el tema de ciberseguridad. Pero también es que tienen una política de Estado en el tema de ciberseguridad que involucra a todos los actores, sociedad civil, sector privado, academia y gobierno. Esto es uno de los elementos claves que en Perú se ha logrado avanzar regulatoriamente. La adhesión al Convenio de Budapest para el tema de cibercrimen, la creación de la Ley de Ciberdefensa, que ya tiene un par de casi 3 años, pero que todavía no ha sido reglamentada, la creación de la Ley de Ciberseguridad, que fue observada por el Ejecutivo, e inmediatamente el Ejecutivo sacó el decreto de urgencia 007 sobre seguridad digital, que también falta reglamentarse. Hemos ido construyendo normas. Nos falta construir la institucionalidad donde tengamos estos espacios de coordinación. Esto de tener SOC múltiples, diversas entidades ya tienen mecanismos de intercambio de información, CERTs locales, SOC de intercambio de información, pero todavía nos falta esa fase. ¿Y por qué nos está faltando? Y es que lamentablemente se sigue viendo la ciberseguridad todavía en nuestro país como si fuera un problema de tecnología. No digo que no lo sea, no digo que no sea importante tener los equipos tecnológicos o los servicios de tecnología o las diversas herramientas. Es un tema de personas y toma de decisión organizacional. Si es en el sector público, el más alto rango gubernamental, si es en el sector privado, de la alta dirección, los accionistas o la alta gerencia. Es que hasta que no terminan afectándole o no lo conocen la afectación, no terminan haciendo un tipo de respuesta oportuna. Para darles algunos datos importantes, durante los últimos Panamericanos que se hicieron en el Perú, hubieron en poco más de 40 días, hubieron 4.5 millones de incidentes informáticos por unos juegos en los cuales pueden haber temas de apuestas, temas de dinero, gente que venía, transacciones financieras. De esos 4.5 millones de incidentes, 1.5 millones por lo menos se pudieron calcular en alguna forma de ataque. En poco más, repito, de 40 días. La cantidad de ataques o incidentes, depende de cómo lo queramos medir, que sufre cada día la banca de cualquier país, incluyendo el nuestro, superan varias miles simultáneamente. Muchas veces nuestras propias organizaciones tienen ataques, pero no lo conocemos porque los firewalls o nuestros servicios están en la nube, o no estamos en red, o hay algún mecanismo de protección. Esta visión que necesitamos colocar como parte de un recambio propio, además de una transformación digital, es que las pymes también son vulnerables. Cada vez más se ven los casos de pequeñas pymes que ven suplantación de la identidad de algunos de sus altos funcionarios si tienen acceso a sus cuentas. Robo de información por parte de exfuncionarios. Mucha de la casuística que se ha estado viendo en los últimos años tiene que ver fundamentalmente con personal dentro de la casa. Y es que a veces también terminamos protegiéndonos la ciberseguridad hacia afuera, pero no controlamos hacia los de adentro. El eslabón más débil de una cadena es aquel que efectivamente es más fácil de romper. Normalmente el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad es la persona. Temas de ingeniería social, accesos no permitidos, accesos permitidos incluso después de que la persona se ha ido de la compañía. Y esto requiere entonces una toma de decisión por parte, uno, de la alta dirección, y en las empresas más pequeñas, una concientización que viene desde las instituciones públicas, como bien contaban, todo este tema de divulgación, de alfabetización, de evangelización, si quieren ponerlo así, pero una vez tomado, también debe venir de la generación en los espacios de educación académica, expertos en el tema, en la educación técnica, CENATI, recién está la autoridad, la institución esta que está dando educación terciaria en temas técnicos, está comenzando a crear cursos especializados en ciberseguridad. Ya tenemos una maestría especializada en ciberseguridad en la UPC. Tenemos una nueva maestría que de hecho hoy día en la tarde hay una presentación en el Centro de Altos Estudios Nacionales, el Centro de Altos Estudios Militares, antes se denominaba. Cada vez más el tema se vuelve más relevante. Y concluyo con 3 preguntas. 1, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en ciberseguridad pensado en la continuidad de nuestro negocio? 2, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en personas para mantener la continuidad de nuestro negocio? Y 3, ¿qué políticas y qué acciones estamos tomando para evitar que nuestra información se pierda, sea secuestrada, caiga en manos de terceros, que a su vez impida nuestra continuidad de negocio? Hay que entender la ciberseguridad desde la continuidad de negocio y no solamente desde el aspecto técnico, que es importante, es relevante, es sumamente importante, llamémosle así, en toda su extensión.
pero si no lo entendemos desde que esto es una herramienta para la continuidad de nuestro negocio, terminamos siendo afectados porque hasta que no nos toque el bolsillo no nos vamos a dar cuenta que inclusive ya a esta altura probablemente ya hemos sufrido de algún ciberataque. Muchas gracias y hasta aquí lo que les quería compartir. Muchas gracias, Eric, por la información que nos estás compartiendo ahora. Y definitivamente, ¿no? Ese tema de los ciberataques y todo lo que es el mundo de la tecnología, ¿no? Es bastante importante y definitivamente ponerle un poquito más de énfasis en todas las empresas que vienen trabajando, ¿no? Con ese tipo de sistemas. Y bueno, ahora sí, acabada la ronda de este panel de discusión, ingresamos a la ronda de preguntas. Nuevamente, les pido que por favor puedan ir dejando sus preguntas en el chat indicando qué expositor está dirigida. Asimismo, también van a poder encontrar en la parte inferior de sus monitores, en la pantalla de Zoom, una encuesta que por favor también les agradeceremos que puedan ir completando. Entonces, tenemos una pregunta y esta está dirigida a todos los expositores que nos están acompañando el día de hoy. ¿Se puede proteger lo que es en las cámaras de seguridad CCTV contra los cibernéticos? ¿Les parece si iniciamos con Eric y luego continuamos con el resto de panelistas que nos han acompañado? La respuesta es sí, y además tienes una doble obligación, porque la Ley de Protección de Datos Personales, al tomar datos personales, como la imagen personal a través de una cámara de este tipo, te obliga a tener medidas de seguridad mínimamente relacionadas o vinculadas al denominado, a la Directiva de Seguridad de Protección de Datos Personales, que a su vez está basada en la ISO 27001. Así que sí, la respuesta es que tienes que tener instrumentos y además se pueden implementar. Renzo, está sin audio. Mil disculpas, muchas gracias Eric por la observación. Bueno, continuamos también con Julio. Nos gustaría escuchar tu opinión. Sí, claro, la respuesta es efectivamente que sí, sí se pueden proteger estos dispositivos, vamos a decir, caseros de cámaras de vigilancia, solo que hay que tener en cuenta que el proveedor o la marca que utilicemos de estos dispositivos sean lo suficientemente abiertos o compatibles para poder extraer información de esa hacia un sistema de seguridad, ¿no? En muchos casos, hemos visto algunos casos en donde estos sistemas son cerrados y no permiten una administración. Pero en la medida que se permita la administración, la respuesta es sí. Lo que se hace es colocar un equipo de seguridad de manera perimetral antes del acceso de estos dispositivos a Internet. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos también con los comentarios de Manuel y seguido de él, Matías. Ok, sí, uno de los puntos importantes hay que ver cómo está el sistema de cámara de vigilancia, qué tecnología que está utilizando, dónde se está almacenando la información de estas imágenes, cómo se están intercambiando esas imágenes en sí. Sí participé en un proyecto a nivel nacional con respecto a un centro de monitoreo de cámaras de vigilancia, y también hay que ver la regulación, ¿no? Hoy en día SUNAT tiene acceso en algunos puertos y sitios para poder acceder a esta información de las cámaras, ¿no? Hay que clasificar también la información, como bien lo mencionaba, hay datos personales, pero también hay datos que son confidenciales dentro de esta información como tal. Entonces yo le diría que hagan una evaluación de riesgos de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo al sistema, dónde se almacena la información, cómo se intercambia esa información, dónde se transmite esa información para establecer las medidas de control adecuadas, ¿no? Eso sería la recomendación en este caso, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Y finalmente, Matías. Gracias. Por supuesto que sí. Yo recomendaría un poco también cuando se va a realizar este tipo de compras, su entendimiento, primero que todo realizar un estudio de mercado, hacer un entendimiento de cuáles son las compañías. Hoy en día el tema de precios, hay mucha competitividad en precios y no siempre el mayor precio es el mejor o el menor precio es lo adecuado. Y por otra parte también sería el levantamiento, crear un esquema
por una parte, un esquema de entender lo que voy a grabar, dónde lo voy a grabar, cuándo lo voy a grabar, y también tener un entendimiento de si hay algún evento o algo pasa, saber cómo actuar ante ello. Eso sería mi recomendación y, por supuesto, reforzando lo que comentaron mis compañeros. Perfecto, muchísimas gracias, Matías. Tenemos una pregunta también y justo nos quedamos contigo, Matías, y es acerca sobre qué es lo básico en ciberseguridad con lo que debería empezar una empresa pequeña. Mira, lo básico yo creo que siempre es crear un programa. Siempre cuando nosotros empezamos y vamos a tener un enfoque empresarial, crear un programa, tener un entendimiento de lo que queremos hacer, a dónde vamos a llegar, y como comentó Eric, qué es lo que vamos a invertir, si es en recursos humanos, si es en tecnología, y poder ir creciendo. Por supuesto, cuando nosotros tenemos unas startups, creamos un tema de los recursos, a veces son limitados, pero yo creo que siempre es importante un porcentaje de los recursos que sean reinvertidos en ciberseguridad, al final van a ser remunerados a largo plazo. Perfecto, Matías, muchas gracias. Y también nos gustaría escuchar la opinión del señor Yossi sobre este tema. Y repito la pregunta nuevamente. ¿Qué es lo básico en ciberseguridad con lo que se debería empezar en una empresa pequeña? Gracias, Enzo. Como expliqué, tenemos una metodología que tiene una dedicada capítulo por empresas pequeñas. Lo compartí el link y se puede pasar a los pasos para tener todos los pasos en una mirada que es muy accesible. Como expliqué, el señor, no recuerdo el nombre, pero expliqué que existe estándares del NIST y de NIST, etc. Esta metodología que hemos desarrollado está basado de estos estándares, pero de una lengua muy accesible a todas las empresas pequeñas que no son profesionales en ciberseguridad. Hay algunas cosas que son básicos. Hay que entender cuáles son las cosas más importantes que hay que protegerse. Puede ser propiedad intelectual, puede ser base de datos, otras cosas, y hay que enfocar en eso y protegerle y tener una plan de emergencia. ¿Qué pasa si tenemos un ransomware? ¿Qué pasa si tenemos otros ataques? Es también otra cosa, pero es una metodología y hay que pasar paso por paso para tener una amplia protección. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Yossi, por tus comentarios. Y bueno, tenemos otra pregunta también que está dirigida para el señor Julio Esquivel. ¿Se entiende que no existe un esquema de seguridad al 100%? De ser así, ¿cuál es el nivel de garantía y responsabilidad que ofrecen si es que algún ataque llegase a vulnerar el checkpoint? Ok, bueno. Bueno, quiero empezar diciendo que no existe hoy día ningún tipo de sistema infalible, ¿ok? Y los ataques van evolucionando cada vez más y cada vez son más sofisticados. Cuando uno elige qué proveedor de ciberseguridad comprar o cuál implementar, lo primero que debemos ver es cuál es el tiempo que este proveedor se demora en sacar un parche de seguridad o arreglar un problema de seguridad, cuántos días demora, y por otro lado, cuántos CVEs o cuántos indicadores de compromiso tiene este fabricante. Esto es muy importante. Esta es información pública. Yo puedo hacer un comparativo de los fabricantes en cuanto a cuántas vulnerabilidades tiene conocidas y cuánto demora en arreglar estas vulnerabilidades. Ahí les puedo decir que en el caso de Checkpoint tenemos un tiempo bastante favorable, inclusive muy menor al de la competencia. Entonces, la respuesta sería de que Checkpoint en un tiempo menor a nuestros competidores, se puede decir, vamos a corregir el problema, tanto de manera reactiva o correctiva,
como de manera preventiva, con los parches que lanzamos a diario con todos nuestros clientes. A nivel mundial tenemos una plataforma que se llama Threat Cloud, que es una nube de conocimiento mundial en donde todas nuestras soluciones y todos nuestros clientes en todo el mundo comparten información. De tal manera que si hay un ataque que, por ejemplo, se identifica en Europa o en Asia, normalmente los ataques son olas que vienen desde otras locaciones. Ya sabemos que en algún momento va a llegar a Latinoamérica. En ese momento se generan los parches y a través de Threat Cloud se distribuyen en todas las locaciones del mundo. De tal manera que estamos, en el caso de Perú, si un ataque que viene de Europa, estamos previniendo antes de que este ataque llegue a nuestra puerta de una manera bastante ágil. Es lo que les puedo decir en ese lado. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Y bueno, tenemos un comentario del público. Julio César Cuba nos dice, felicitaciones. Muy buenas presentaciones sobre un gran tema como es la ciberseguridad. Más bien, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, acaba de crear la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad para el periodo 2022-2, lo cual ayudará muchísimo desde el enfoque académico. Sería de gran ayuda que se establecieran sinergias entre la universidad y empresa. Bueno, tenemos también otra pregunta que está dirigida para todos nuestros panelistas, ¿no? Y en esta ronda empezamos nuevamente con Eric. Y la pregunta dice, en una microempresa, ¿qué compañía o software de ciberseguridad recomendaría? Es una pregunta con truco. Y dado que no puedo mencionar ninguna marca en concreto, ya tenemos varias aquí. Lo que sí es más bien explicarle que el primer paso para ver los temas de ciberseguridad son los temas de recursos humanos. Es decir, las mismas personas. ¿Qué conocimiento básico tienen? ¿Qué resguardos tienen de los equipos? Si dejan el equipo abierto cuando se van a almorzar. O sea, prácticas directas que pueden servir para mejorar la ciberseguridad dentro de la casa en primer lugar. Y en segundo, es en dónde tienen resguardada su información. Lo tienen en una nube, lo tienen en Excel, lo tienen en un pendrive, si sus equipos tienen acceso externo o no. Más que recomendar una tecnología o recomendar una marca, lo que sí se les puede recomendar es que entiendan que que la ciberseguridad son los menores grados de inseguridad digital que pueden llegar a tener. No hay ciberseguridad perfecta. Lo que podemos lograr es tener buenas políticas de gestión humana y gestión tecnológica que nos impidan enfrentarnos a un problema mayor. Perfecto, muchísimas gracias, Eric. Y la misma pregunta también para Julio. Bueno, efectivamente es una pregunta un poquito capciosa. Yo bueno, laboro en una empresa de ciberseguridad, le podría decir Checkpoint, pero yo creo que la mejor, o sea, si me preguntan cuál sería la mejor solución o la mejor compañía para implementar en una microempresa, no solamente en una microempresa, sino cualquier tipo de tamaño de empresa, es lo que mencioné hace un momento. Hacer un pequeño estudio de mercado, una pequeña indagación de qué tan vulnerable en los últimos 2 años o 3 años ha sido tal o cual compañía, cuánto tardó esta tal o cual compañía en generar un parche de seguridad, qué tan proactiva es esta empresa, cuál es el nivel de ingeniería y de respuesta y sobre todo de soporte que tenga esta empresa. Yo creo que con evaluando estas variables, uno puede elegir la mejor compañía que a uno le sirva, obviamente evaluando el costo-beneficio, que son estos pequeños criterios previos a la compra de una adquisición. Perfecto, Julio. Continuamos con Manuel. Ok, bueno, en realidad para microempresas lo que hay que ver es, debería iniciar con un análisis de contexto, como bien menciona, viendo cuáles son los riesgos y expectativas de su entorno, de sus partes interesadas, ¿no? Con respecto a la ciberseguridad. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proveedor de servicios electrónicos, donde emite facturas electrónicas, digamos, o sea, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el requisito de SUNAT con respecto a la ciberseguridad y qué medidas de control deberíamos establecer bajo ese contexto, ¿no? Entonces, ahí es importante ver, porque dentro de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, es muy importante y relevante establecer ese análisis de contexto previo y de ahí establecer, en base a los riesgos, como bien menciona,
determinar cuáles son las medidas de control adecuadas y proporcionales a su empresa, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es parte de lo que uno tiene que hacer dentro de lo que es determinar qué solución podría ser la más adecuada dentro de su micro, pequeña o mediana empresa. Manuel, y tenemos una pregunta dirigida a Yossi. ¿Qué tan común es el robo de datos de clientes? ¿Tarde o temprano intentarán perforar la seguridad? Disculpa, ¿puede repetir la pregunta? Claro que sí, no hay ningún problema. Nos preguntan, ¿qué tan común es el robo de datos de clientes? ¿Tarde o temprano se intentará perforar la seguridad? Es muy, ¿cómo se dice? Cada día millones de datos de personas se están robando. Es muy común. Y se puede protegerle de manera más buena. Solo hay que dirigir y pasar por los pasos de ciberseguridad. De la metodología hay que hacer un manejo de riesgo, es el primer paso, y establecer una estrategia de ciberseguridad, que van a comprar como productos, que van a comprar como servicios. Pero claro que hay maneras de proteger y de asegurar bases de datos y datos privados. Hemos visto millones y millardes de datos que fueron robados. Es muy común. Se pasa cada día. Perfecto, Yossi. Y también la misma pregunta nos gustaría escuchar su opinión de Matías, ¿no? ¿Qué tan común es el robo de datos de clientes? ¿Tarde o temprano intentarán perforar la seguridad? Yo creo que al fin y al cabo es qué tantos recursos y qué tanto tiempo tiene el adversario en este caso. Con recursos y tiempo creo que a la larga sí se puede violar. Yo creo que como individuo y persona física, empresa, tienen que ver y tomar las medidas pertinentes y también, por supuesto, como comentaba Yossi, tener un plan, tener la metodología y entender cuáles son los resultados en dado caso de ese tipo de ataques. Muchas gracias, Matías. Y bueno, gracias a todos también, nuestros panelistas, al señor José Virán también por acompañarnos como speaker principal en esta mañana tan interesante donde hemos tocado el tema de ciberseguridad y mucho más enfocado en las pymes y emprendimientos. Bueno, solo mencionarles que por favor no se olviden de contestar la encuesta que figura en sus pantallas en la parte inferior del monitor, en la pantalla Zoom, y también mencionar que están invitados a revisar las convocatorias abiertas de ProInnovate para proyectos de innovación empresarial y postular a los fondos de cofinanciamiento. En el chat les estaré dejando el enlace para que puedan revisarlo, por favor. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo la charla. No se olviden nuevamente de completar la encuesta. De esta manera nos estarán apoyando para seguir mejorando y traerles nuevas charlas, nuevas temáticas a todos ustedes. Con todo esto, muchas gracias a todos por su paciencia, por su participación y por su tiempo. Así que nos volveremos a encontrar en una siguiente edición de los Jueves de Innovación. Gracias a todos, que tengan muy buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Bendiciones.